Hola, ¿qué tal amigos de Break? Bienvenidos a una nueva sección de videojuegos. Hoy lunes cargados con mucha información sobre el fin de semana. Hoy vamos a traerles solamente lo más importante que ha resultado desde el lunes, ya que el jueves no tuvimos sección, pues ya ustedes nos disculparán, pero ya volvemos con toda. El 26 de abril, que fue el viernes, tuvimos 5 lanzamientos, de los cuales 4 eran videojuegos. El último era un DLC para Dragon's Dogma. Ya más adelantico estaremos citándolo. Lo que ustedes están viendo en estos momentos es el lanzamiento de Dead Island Riptide, que es el segundo lanzamiento de la secuela del primer videojuego que se llamaba Dead Island. El juego se lanzó en el 2011 y el que traemos hoy se lanzó apenas este viernes. Cambia totalmente la temática, mantiene sus 4 jugadores simultáneamente en cooperativo en red local, no esa pantalla dividida. Los voy a dejar con el tráiler y espero lo disfruten. Authorities report that the crisis is over. Rescue crews clean up the aftermath as the rescue operation continues. Rumors of a possible plague outbreak have been discredited as international relief organizations continue to assess the situation. We thought we had escaped. Hey, wake up. Jesus. Get up. We thought we had left this god-forsaken island. We were wrong. Hold on! The ship's dead in the water. Where am I? Palanai. Right now you need to move. The hell? We're all in the same boat here, and as far as I can tell, this son of a bitch is sinking. You gotta be fucking kidding me. We've gone too far to give up now. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden, Dead Island Riptide, el lanzamiento fue el pasado viernes. El viernes también tuvimos lanzamientos como Star Trek, que es el de la serie que se lanzó en el 2009 por el director JJ Abrams. También el DLC Dragon's Dogma, que se denominó Dark Arisen, es un DLC. Recuerden que es un descargable. Otro videojuego, espérate que se me venga a la mente, Poker Night 2, que es un juego de estrategia pero con los principales personajes de los videojuegos actuales. Les voy a dejar ahora con el primer video trailer de Resident Evil Revelations, pero para consolas de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U. El videojuego principalmente estaba para Nintendo 3DS, pero su acogida fue tan buena por el público de estas consolas que decidieron pasarlo a consolas de sobremesa. El videojuego salió el 26 de enero del año pasado y pues se han demorado casi 1 año y 3 meses para poderlo pasar. El video se denomina Herencia y Terror e intervienen los principales creativos del videojuego. Es algo extenso, pero nos parece que vale la pena que se lo vean. この今作の立ち上げの時にですね、もう一度やっぱりホラーっていうところに注目した際、やっぱりですね、どうしても比較してしまうのが旧作のバイオハザードの初期の頃の、特に皆さんユーザーの方から怖かったねとか、ゲームすごい気持ち悪かったねって言われるところをやっぱり意識したところはもちろんあるんですけども、ただ単にその旧作をなぞって、懐かしんで作るっていうよりも、その当時にそのゲームをやって体感した恐怖とか、そういう体感を極力この、新しいリベレーションズの中で盛り込もうということをして取り組んでいます。もちろんゲーム的に当時よりアクション性とかゲーム性はもちろん進んで進化しているんですけども、そういうものと当時体験した、そういう経験の怖さっていうものを、極力いい形で落とし込もうとした、
新しいホラーゲームを作ろうとしたスピリットっていうところが、ユーザーさんたちに評価していただいているところかなと思っております。シリーズを通して洋館に始まり、アフリカとか中国とかいろんなロケーションで、そのロケーション特有の恐怖っていうのを表現するのがこのシリーズの魅力の一つだと思っていて、で船の上だったら当然浸水シーンはやるだろうと思っていました。僕自身たくさんアクションゲームを休日にプレイしたりするんですけれども、リスペクトすべき作品もたくさんあるんですが、やっぱりリベレーションズで、何が魅力かって、そういう中でも思うのはやっぱり恐怖と、そういうふうに考えています。で、恐怖っていうのはやっぱり脳内科学の最近の分野で研究されてきて、実は快感とすごく密接に結びついているという研究結果が出ています。これ人間はですね、恐怖に直面すると快楽物質をそれを克服しようと思って脳内麻薬を分泌するんですよ。それで自分が安全な場所にいるって分かった時に、その出た快楽物質が快感に変わるという研究が最近進んできてるんですね。でこれによってリベレーションズはそういう恐怖を感じるためにすごく特化されたデザインにされています。ゲームはシンプルなんですが、恐ろしいこと、そういうことが起きて、人間こういう波がすごく出せるようにデザインされています。はい、もうちょっと皆さんも気軽に恐怖をリベレーションズで楽しんでもらえたらいいと思います。Bueno, muy bien. Ya para despedirnos, cositas breves. Ya se corre el rumor de que va a salir un nuevo Call of Duty con la denominación Ghost. En nuestro grupo de Orozco Games en Facebook, pues hay más información al respecto. Saludos a don Wilson Orozco, a Maos, a don Julián Osorio, muchas gracias que está hoy haciéndonos la cámara, a Daniel. Vamos también a estar el jueves muy atentos con la nueva presentación de la consola de Xbox, la cual pues va a tener el lanzamiento el 21 de mayo. Pues es el evento como más destacado que vamos a tener en los días por venir, y luego en junio ya se viene el E3. Recuerden que vamos a estar muy al pendiente, mucha información. Nos vemos el jueves. Ángela Chumi, sigan ustedes. Chao.